Vamos a hacer ahora un espacio de preguntas y contestaré lo que pueda, ¿no? Y lo que sepa. Vamos a grabar las preguntas que hagan ustedes para que otras personas puedan compartir. Ahora que tú estabas hablando un poco de todas las implicaciones que tiene un bebé, los 9 meses y todo lo que va sucediendo ahí, y que de alguna manera es inevitable que pueda verse afectado por las emociones y por el entorno, y que ese futuro ser, ese ser humano que ya tiene un proyecto de vida desde allá, que ya ha elegido pues esa madre, esos padres, esas circunstancias para nacer y para crecer. Esto cuando trae ese proyecto de vida, nace, después ya lo vemos la persona con el nombre y apellidos y vemos que a lo mejor hay algún problema físico, de salud, y que sabes que está implicado tanto la madre o el entorno familiar como él. Mi pregunta es cómo trabajar con ese niño, con ese ser humano que sabes que ya muestra una dificultad física, que ya le va a traer muchas repercusiones en cómo va a afrontar la vida y cómo va a mostrarse frente a ella. Cómo hacer ese trabajo para ayudarle a que tenga una actitud positiva. No te tienes que esperar hasta que sea adulto para decirle, mira, ahora haz una terapia regresiva para que tú puedas solucionar esto. ¿Cómo lo haces? ¿Lo trabajas con la madre que conoce las circunstancias familiares y personales y que pueda ayudar al niño, o cómo se haría el manejo terapéutico para ayudar al niño en cuestión? O ¿De qué edad estamos hablando? 3 años. Bien. Gracias, Rosy. La solución es muy sencilla, pero para eso primero tengo que entender cuáles son los factores que están implícitos en esto. Cuando sucede este tipo de situaciones, el niño o el bebé que nace con estas dificultades ya sabía de antemano eso. Y en realidad la mayoría de las veces es un maestro que ha aceptado una misión. Es como un voluntariado, un voluntario, ¿no? Están arriba en la luz y dicen, bueno, a ver, hay que hacer este trabajo. ¿Quién va? ¿No? Y el que vaya, cuando vuelva tiene un premio. Por ejemplo, no sé, no encarnar nunca más en Argentina o en España, o en México, ¿no? Ese es el premio. ¿No? Vas a encarnar en un país del primer mundo, superior, o quién sabe, tal vez en otro planeta, ¿no? Entonces, el que viene, el niño, es un ser que ya está preparado para hacer este trabajo y que quizás ya lo hizo antes o se ha estado preparando para esto. El verdadero trabajo ahí es para los padres, porque la prueba no es para el niño, es para el alma de los padres. Porque uno se tiene que preguntar, la enfermedad o la discapacidad o en la condición del niño, ¿qué cosa obliga a hacer a los padres que no harían de otra manera? ¿No? Por de pronto, estás obligado a cuidar, y a cuidar a lo mejor de por vida. Como por ejemplo, puede suceder con un niño con parálisis cerebral. Es una condición que no se va a resolver nunca. ¿Y esto qué obliga a los padres? Obliga a hacerse cargo de este niño. Pero si te haces cargo de este niño, tienes que renunciar a cosas. Eso, como padre, te marca para toda la vida y sabes desde el primer momento que vas a tener que renunciar a una vida social habitual. Y es como que habrá además una sensación de dolor permanente, ¿no? De impotencia, de no poder salir de eso. Entonces, ¿con quién tienes que trabajar? Con el alma de los padres. Con la madre, con los padres, porque la prueba es para ellos. Entonces tienes que partir de qué siente la mamá,
qué siente el papá cuando se encuentra en esta situación y descubrir cuál es la razón, cuál es el sentido de la experiencia, porque todas las experiencias, por más duras que sean, tienen un sentido para el alma. Lo que pasa es que es malo para nosotros desde nuestro punto de vista. Tengo que vivir con esto y no puedo evitarlo, ¿no? Pero cuando empiezo a entender el sentido de la experiencia, las cosas empiezan a cambiar. Y lo primero de todo es que los padres puedan entender cuál es la razón para esto. Generalmente, ¿qué pasa? Estás haciendo lo que no hiciste antes. A lo mejor en otra vida abandonaste, descuidaste, no te importó el prójimo, solo te importabas tú, y ahora estás obligado a trabajar y servir a otros seres. No quiere decir que esto sea todo, ¿no? Pero esto es lo típico. Uno tiene que ver qué es lo que te obliga a hacer y eso te va a llevar a intuir lo que no hiciste antes. A lo mejor, como sucede muchas veces, he tenido varios casos y si entran en mi página web van a encontrar una historia y están algunos de los libros, el propósito del alma, creo. Una situación que se da con mucha frecuencia es que la muerte de un niño pone a los padres en el camino de la espiritualidad. Si no hubiese pasado esto, nunca se hubiesen acercado al mundo espiritual. Y entonces las circunstancias duras de la vida te obligan a esto, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que una persona, un hombre, me contaba eso y decía, está en el libro, decía en uno de los libros, y decía estas palabras. Dice, lo que pasa es a veces lo que cualquier padre entiende por las buenas, yo lo tuve que aprender, ¿no es cierto?, de un golpe, porque si no, no me entraba en la cabeza. Si no hubiera sucedido esto, no estaría hablando contigo hoy. Entonces, tenemos que entender esto, que cuando los padres se encuentran con situaciones difíciles de esta naturaleza, el problema no es del alma del niño, porque ya está preparado. Acepta esta situación porque ya viene preparado para eso, ¿no? Y en realidad quienes más sufren son los padres, porque la experiencia es para ellos, ¿no? Pasa inclusive con los chicos Down, que, bueno, ya es conocido, ¿no es cierto?, la capacidad de afecto y de amor que tienen, que supera la de cualquier otra persona, ¿no? Vienen para eso. En realidad, nosotros los vemos como pobres niños y son maestros, ¿no? Son seres avanzados. ¿Sí? Gracias, Rosy. Por ejemplo, un niño que viene y que de chiquito tiene un accidente y se muere, o por ejemplo nace y muere, para enseñarle, porque su misión es enseñarle algo a los padres. En ese caso, por ejemplo, no hay atrapamiento del alma, o es independiente, ha hecho su misión y además hay un atrapamiento porque ha habido un accidente o algo así. Y luego otra pregunta, si hay vidas en las que, por ejemplo, no ha habido trauma y se ha muerto esa persona pues de viejito, de forma natural, y no ha habido grandes traumas, no hay implicaciones o consecuencias para una siguiente vida, ¿no? Por más maestro que uno sea, cuando estás en el cuerpo es inevitable sentir dolor, ¿no? Entonces, es probable, no sabemos, depende cómo sea la situación, pero es probable, puede ocurrir el atrapamiento. Aunque vengas preparado, aunque vengas para eso, el cuerpo te obliga a sentir dolor. Y la posibilidad de atrapamiento está. Todo depende de cómo gestione el alma la situación. Pero eso, la única forma de saberlo es cuando algún día de mañana venga, ¿no es cierto?, no sé, dentro de 50 años del tiempo nuestro, aparezca una persona en regresión y diga, mira, me morí en un accidente cuando tenía 5 meses, por ejemplo, ¿no? El atrapamiento puede existir siempre, porque estamos en un cuerpo. Bueno, justamente lo que le pasa a aparecido historias en el cine, ¿no?, de los ángeles atrapados en las emociones. Bueno, el ángel no tiene cuerpo, pero cuando está en un cuerpo es inevitable que experimente las emociones humanas. Con respecto
A la segunda pregunta, ¿cuál era? Si no hay traumas. Ah, claro, si no hay trauma. Bueno, si no hay trauma, por lo general no sucede nada. ¿Qué pasa? Que cuando tú trabajas en terapia, ¿quién va a terapia? ¿Quién va al médico? Vas porque te duele algo. Si eres feliz, si está todo bien, no vas al médico, ¿no? Entonces vas por el dolor. Inevitablemente, como vas a la consulta por el dolor, lo que aparece es una experiencia traumática, que es lo que te lleva, lo que está provocando el dolor actual. De modo que si una vida pasada transcurrió sin mayores problemas, y si llega la muerte en forma pasiva, de muerte natural, probablemente eso no traiga ninguna influencia en el alma. Es común ver en algunas experiencias de vidas pasadas que el trauma no está en la muerte, sino está en algún momento de la vida, ¿no? Porque a lo mejor te violaron una vida pasada, se murió un ser querido en una vida pasada, te robaron una vida pasada, te robaron el país, no sé, te derrocaron, ¿no? Sin llegar a lo que le pasó a Luis XVI o a María Antonieta, ¿no? Y después de eso tuviste una buena vida y moriste en paz. Bueno, probablemente el problema, el trauma a resolver no era la experiencia de la muerte, sino el momento más difícil de esa vida, que pudo haber sido cualquiera de estas situaciones. Y ocasionalmente vemos experiencias de vidas pasadas en las cuales se muere de anciano, una muerte pacífica, serena, sin problema. Eso no genera problemas en esta vida. Sí. Mi primera pregunta se refiere al proceso de la terapia. Si te he entendido bien, si una alma se queda atrapado en un dolor, es porque no podía trabajarlo en el cuerpo se ha ido, ¿vale? Y entonces la terapia se trata de alguna forma sentir este dolor en este cuerpo que se ha guardado en la alma. ¿Es eso? Correcto. La segunda pregunta es un poco más entre la diferencia del trauma, si se hace una diferencia entre algo que me ha pasado a mí, entonces yo víctima y alguien me ha dado daño, o también si yo estaba el causador a otra persona, entonces si soy pasiva o activa, si soy buena o mala, no pasa nada, se puede hacer la terapia en los dos casos. ¿De dónde eres, Corina? De Austria. Respecto a la primera pregunta, entonces, está entendido, ¿no? Si tu respuesta es sí, Sí, entendido. es así. Eso solo un poco porque has dicho que no vamos al pasado, no vamos a revivir, pero de alguna manera tenemos que por lo menos revivir el dolor, ¿no? Así es. Es necesario, por eso lo decía yo, que esta es la parte más difícil del trabajo, porque bueno, yo he sido cirujano y cuando trabajamos con el alma es hacer cirugía mayor sin anestesia, porque justamente el dolor, ¿por qué está? El dolor está porque no pudo ser sentido o porque no pudo ser resuelto. Entonces es necesario, básicamente el concepto es que en el trabajo aquí en el alma, en la terapia, hay que revivir la experiencia original y hay que hacer todo lo que sea necesario para terminar con todas las sensaciones de esa experiencia, ¿no? Entonces una vez que el alma termina con el dolor, eso se disipa, porque el problema no estaba en el cuerpo, estaba en el alma. Las emociones estaban en el alma, el dolor estaba en el alma, ¿no? Con respecto a la segunda, me olvidé ahora el... Bueno o malo. Ah, perfecto, ya me acordé. Sí, tú te refieres a la experiencia como victimario. Y eso es muy interesante, es muy importante, porque en algún momento todos hemos sido victimarios, y más los terapeutas. Sí. Esto es algo que he descubierto también con mi propia experiencia, ¿no? Pero cuando, bueno, yo lo cuento en
en uno de mis libros que en vidas pasadas yo herí, lastimé y maté a muchos semejantes con espadas, con lanzas, con cuchillos. Y en esta vida, la primera parte de mi vida, fui cirujano y sobre todo hice cirugía reparadora, utilizando el bisturí. O sea que la lanza o la espada se transmutó en el bisturí, y el bisturí me permitió a mí hacer un trabajo de reparación, ¿no?, de mis acciones pasadas. Con lo cual entendemos también que no hay necesidad de sufrir. Todos podemos redimirnos de experiencias negativas de vidas pasadas si hacemos un trabajo de servicio, ¿no?, y si aceptamos lo que tenemos que hacer. Entonces, el trabajo como victimario es muy importante porque muchas veces, en ocasiones, dificultades que tenemos en esta vida y sensaciones de culpa que es inexplicable en esta vida, vienen por la experiencia del victimario. Y tampoco es castigo, sino que es el propio castigo. ¿Qué pasa con el victimario? Que el victimario puede provocar mucho dolor durante mucho tiempo, sin ser consciente de eso. Pero hay un momento en que de pronto el victimario siente el dolor del otro, a nivel del alma. Y cuando el alma siente el dolor del otro y se da cuenta del dolor causado, pronuncia la frase fatal, que es: no hay perdón para todo lo que hice. Sufriré por toda la eternidad. Nunca podré pagar todo el daño que hice. Como no existe el tiempo, ¿me sigues, no, Corina? Como no existe el tiempo, esto que acabo de decir, sufriré por toda la eternidad, o no hay perdón por todo lo que hice, es como si lo acabara de decir. No importa cuando lo dije. Entonces, ¿qué pasa? Este mandato está en el inconsciente todavía, aquí y ahora conmigo. Entonces, yo quiero hacer una cosa, quiero ser feliz, pero hay una parte de mi alma que dice: no me merezco ser feliz, merezco sufrir el castigo. ¿Comprende? Entonces no hay nadie que me esté acusando. Ya no es karma. La luz no me manda a sufrir. Soy yo mismo que tengo un mandato a nivel inconsciente que me hace sufrir. Entonces, y ahí es donde interviene también la terapia de vidas pasadas. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a ese punto, llegar al punto del victimario, tomar conciencia de lo que hice y finalmente identificar ese mandato. Y arreglar entonces las cosas ahí. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que tengo que hacer es pedir perdón a los seres a los cuales he lastimado, devolverles la energía que robé de todos ellos, de todos los seres a los cuales perjudiqué, dañé, ofendí o maté. Y finalmente, es increíble esto, ¿no? Pero lo más difícil de todo es perdonarse a uno mismo. A veces, en consulta, he tenido que trabajar a lo mejor durante media hora para que una persona pudiera perdonarse a sí misma. Porque finalmente el que se perdona es la conciencia de hoy, pero la conciencia de hoy se horroriza de lo realizado en vidas pasadas, porque ahora tenemos otra conciencia. Entonces ese es el trabajo más difícil, perdonarse a uno mismo, entender que ya a lo mejor ya pasé 100 vidas de sufrimiento y no voy a pasar otras 100 vidas. Cuando yo le pregunto, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir? ¿Cuántas vidas más vas a sufrir? Y yo, no, ya es suficiente, ¿no? Y ese es el momento en que finalmente la persona, ¿no es cierto?, acepta perdonarse a sí misma y terminar con el mandato de sufrimiento, porque nadie nos manda a sufrir, finalmente somos nosotros mismos. ¿Pero por qué? Por la culpa del alma. Por eso la culpa es un gigante que atormenta al alma y que nunca se satisface. Nunca es suficiente. Hagas lo que hagas, nunca es suficiente. Pero hay que llegar a ese punto, ¿no?, de identificar ese mandato, ¿no es cierto?, para poder terminar con eso. ¿Sí? Preguntar que nos explicaras un poco sobre los implantes.
y qué es lo que produce en un ser que tiene este implante o ha tenido este implante. ¿Tú te refieres a implantes por ETs? Es eso. Vaya, me metes en un brete. Encuentros con seres que nosotros llamamos extraterrestres, ¿no? Sin pensar que nosotros somos extraterrestres, ¿no? Porque alguna vez también estuvimos en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos encuentros, que muchas veces son conocidos como abducción, en los cuales la persona es sacada de su cuerpo y llevada a una nave en la cual se le hacen experimentos, a esa persona se le colocan implantes que no pueden ser percibidos en el cuerpo físico porque no están en el cuerpo físico, están en el cuerpo etérico o cuerpo bioplasmático, si lo quieren llamar. La cuestión es que estos implantes provocan determinados efectos en la vida de una persona, ¿no? Como ser monitorearlo, seguirlo, manipularlo, coartar sus capacidades intelectuales, anular su voluntad. Y por lo general, por lo que yo he descubierto en el trabajo, es que cuando se producen estos encuentros con extraterrestres en esta vida, no son casuales, no se llevan a cualquiera. Generalmente esa persona ha tenido contactos con estos seres en otras vidas. Y es en una vida anterior donde de alguna u otra manera, consciente o inconsciente, la persona dio permiso o admitió o prestó su consentimiento para que sucediera esto. Entonces, ¿qué pasa? A través de estos implantes, lo que hay es manipulación de la voluntad y de la energía de las personas. Porque, ¿de qué se alimentan los ETs? No comen jabugo o queso como nosotros, no comen bife, no comen entrecot, consumen energía. ¿Y cómo obtienen energía? Lo obtienen de nosotros, a través de nuestras emociones. Entonces, a través de estos implantes, ellos saben cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros puntos débiles, y de alguna manera explotan, ¿no es cierto?, esos puntos débiles, provocando el rencor, la ira, el miedo, y con eso se alimentan. No sé si alguno de ustedes vio, si tienen niños pequeños, habrán visto la película Monsters Inc., así se llamaba en Argentina, una de dibujos animados, ¿no?, donde en este caso aparecían unos monstruos que aparecían a la noche en los cuartos de los niños y lo que hacían era asustarlos. ¿Qué pasaba? Al asustarse, al asustar a los niños, se quedaban con energía. El niño descargaba energía a través del temor y con eso se alimentaban. O sea que la idea está ahí en el inconsciente. En el trabajo terapéutico, cuando estos implantes son identificados, tienen que ser arrancados manualmente, ¿no? Y básicamente lo importante de todo esto es que la persona tiene que terminar y anular el consentimiento que le dio a estos seres para que experimentaran con ella. Y es notable porque hay muchas personas que después de extraerles los implantes, ¿no?, empiezan a recuperar energía y empiezan a recuperar el control de su vida. A veces lleva tiempo esto, ¿vale? He tenido pacientes que han necesitado bastante tiempo para poder terminar definitivamente con esto. Pero bueno, esto es todo lo que puedo decirles porque en realidad es tema de todo un módulo esto, ¿no? ¿Enfermedades que puede ocasionar? Enfermedades que pueden ocasionar los implantes. Sí. Y eso es más difícil decirlo, ¿no? No tengo presente en este momento enfermedades físicas ocasionadas por los implantes. Una persona joven, bien, proceso para la muerte pasando por el deterioro total del cuerpo, de todos los órganos, de todo el esqueleto, porque muy traumática.
Si no he entendido mal, comentabas que que hay unos procesos de ira, de odio, de rencores, que no se ha podido quizá gestionar y por eso ha llegado a ese punto. Esto sería como una pregunta. Y la segunda es la vivencia de la persona que tenía al lado, ¿bien? Que realmente son personas que se encuentran en poco tiempo, pero que se vive, claro, también tiene que vivir todo ese proceso, ¿bien? ¿Puede haber algún pacto anterior cuando se elige, ¿no? Cuando bajas a quien eliges de padre, de madre? ¿Puede haber pactos anteriores para poder gestionar cada uno por su lado, pero de manera pues paralela, ¿no? Un proceso así? No sé si me explico. Dime concreta la pregunta. La pregunta es si puede haber un pacto entre esas dos personas para poder vivir una situación tan traumática, cada uno de ese lado, por trabajos que cada uno tenga que hacer individualmente, y si realmente el que muere con una manera tan traumática es por realmente hay mucha falta de gestiones anteriores. Esto tiene que ver un poco con la pregunta que hizo Rosy antes, ¿no? A veces no hay pactos explícitos, ¿no? Pero cuando se juntan dos personas y de pronto tienen que vivir una situación así, de alguna manera están haciendo lo que tenían que hacer, que es acompañarse en el dolor y compartir ese momento. Esto es como ocurre a veces, por ejemplo, con personas que han tenido una infancia difícil con alguno de sus padres, y muchas veces quien tuvo la parte o tuvo la infancia más difícil es que finalmente quien termina cuidando, ¿no es cierto?, al padre o a la madre en sus últimos tiempos de vida, ¿no? Es un trabajo que tiene que hacer el alma. De alguna manera, acompañar, cuidar, aunque no puedas hacer nada por esa persona, es parte del trabajo que está haciendo tu alma. La persona que está viviendo el deterioro, ¿no?, es como decía al principio en algún momento de la charla, es como que el alma en algún momento, cuando el cuerpo se enferma y cuando ya no tiene posibilidad de curación, el alma dice, bueno, ya que estamos aquí, terminemos con todo, quememos todo lo que podamos quemar, ¿no? Y el cuerpo empieza a deteriorarse todo, no solamente un órgano, sino muchos órganos. Es el alma que está quemando karma, es decir, está transmutando energía, no la pudo hacer durante su vida, lo termina ahora, ¿no? Es como dijera, bueno, terminemos con los últimos cartuchos, ¿no? Y a veces puede ser que haya un acuerdo previo y a veces las cosas se dan simplemente porque la vida los unió o porque había este acuerdo de encontrarse pero sin saber todo lo que iba a pasar. Hay que ver cada situación en particular. Estamos hablando de una situación que a lo mejor tú conoces, pero yo no conozco toda la historia, como para poder ser más preciso en esto, ¿sí? Sobre almas, ¿no?, que vienen para pedir ayuda a través de una persona, ¿no? Últimamente me encuentro con mucha frecuencia a través de una amiga que le llegan muchas almas. Yo le enseño una manera de ayudarlas a marchar, pero a veces no quieren porque desean terapia. Entonces trabajo con esta amiga, entonces yo hago terapia a estas almas, ¿no? Entonces la pregunta es, como claro, normalmente son muertes traumáticas, la mayoría de suicidios, ¿no? Entonces, claro, digamos, si viene una persona con un problema, entonces le hago revivir el dolor y tal, ¿no? Pero en este otro caso, ¿no?, claro, esta amiga es la que siente el dolor, ¿no? Pero claro, mi pregunta es, ¿no?, ¿hasta qué punto, ¿no?, hay que llegar a esto, ¿no? Este es uno, ¿no? Y yo siempre les hago
si se han colgado, por ejemplo, les quito la soga, todo esto, les reparo todo lo dañado, etc., ¿no? Pero no los hago vivirlos como si fuera un paciente, digamos, normal, ¿no? Esto es una pregunta. La otra pregunta es un problema que me encontré ayer, ¿no? Una persona que descubrió que es sanadora, pero sanadora, una cosa increíble, ¿no? Que los médicos tienen constancia y había médicos que querían trabajar con ella y todo, ¿no? Pero han intervenido unos seres vivos, ellos dice que antes le aconsejaban de cosas y tal, ¿no? Y que de golpe se han vuelto contra ella. Entonces le enviaron un alma, ¿no? Que la está fastidiando, ¿no? Entonces yo ayer ayudé, porque llevaba otras almas a marcharse, no hubo problema, pero estas, a pesar de que le hice romper el pacto con las otras, no quiere irse, ¿no? Entonces, bueno, de momento la cosa está aquí. O sea, yo he ayudado a veces a personas que tenían un alma, que habían hecho un pacto con un ser oscuro, dijéramos, ¿no? Y bueno, no había habido problemas, había roto el pacto y se iban, ¿no? Pero este no. El tema de la primera pregunta es que esta persona amiga siente las almas. Siente que se le acercan, que le piden ayuda, pero cuando yo trabajo ella siente un dolor, por ejemplo, si fue un accidente, sí, se cortó un pie, ya lo siento, ¿no? Entonces le reparo, todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que aquí tienes que hacer un trabajo de docencia, sí, y explicarle a la persona viva que tiene que aprender a controlar esto, ¿no? Que esto es lo que le sucede muchas veces a personas que son sensitivas, medium, que tienen una mediunidad que no ha sido educada y cultivada, ¿no? Entonces lo primero que tiene que hacer esta persona es que tiene que poner días de consulta con las almas. Sí, no, ya lo hace. Ya. Lo hace, perfecto, ¿no? Y ahora, claro, para que no estén perturbándola por el tiempo. Eso es lo primero que le dije. ¿No? Y lo segundo ahora que tiene que aprender es a saber cuál es el problema del alma que la consulta, pero a no sentir todo lo que le está pasando a ese alma. Porque, ¿qué va a pasar? Que finalmente se va a enfermar. Si siente el dolor... Sí, lo siente, pero no es una cosa exagerada, ¿no? Es algo, bueno, eso es algo que tendrás que manejar con ella para que no necesita sentir el dolor de las almas. No hay necesidad de llegar a ese extremo. Y en cuanto a la segunda, que es otra paciente, sí, otra persona, la cuestión es que hay que ver cuál es la razón por la cual ella está en esta situación. Sí, no lo que pasa con las almas. Sí, pero el problema es que esta alma no deja trabajar. Bueno, impide que haya comunicación. O sea, este es el problema. Tendrás que trabajar más. Sí, tendré que buscar una rendija. Pero, es que estas cosas requieren mucho tiempo a veces. Sí. Y hay que ver qué es lo que le pasa a la otra alma y hay que ver qué es lo que esta persona, la persona viva, le hizo al alma para que el alma no la deje trabajar. Porque tal vez el alma está esperando la satisfacción de algo que sucedió en otro momento. Sí, bueno, esta alma que le está ya confesó porque está ahí. Había sido una persona que disfrutaba mucho de la vida y quería continuar disfrutando, ¿no? Para esto necesita un cuerpo. Sí, pero tiene que ver cuál es la relación que tiene con la persona. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Qué cosa le hizo a esta persona a ese alma para que el alma ahora no la deje trabajar? Se supone que ya estamos predestinados a vivir una serie de circunstancias o de problemas o de pruebas, ¿no? Y la pregunta sería si realmente tenemos nosotros capacidad de decisión
si las decisiones ¿no? que se nos presentan realmente, si las podemos escoger o al final ya vienen siendo escogidas o medio programadas, ¿no? No sé si me explico. Perfectamente. Lo que atrae es un plan, una hoja de ruta. Después, lo que hacemos aquí, una vez que estamos en el cuerpo físico, depende de nosotros. Es como, por ejemplo, cuando tú planeas un viaje, que te va a llevar un tiempo determinado, te planteas puntos de interés, lugares que vas a visitar, dónde vas a parar, dónde vas a dormir, dónde vas a comer. Cuando estás en el viaje, de pronto, no sé, en un momento te entusiasma más una cosa que otra y dices, ah, mira, esto, no, me quedo aquí mejor, o conoces a alguien y te quedas atrapado en la relación y dices, no, mira, ya no me interesa esto, ¿no? O sigues con tu viaje, pero cambias el destino final. Entonces, lo que el alma trae es un propósito, hay un propósito básico, ¿cierto? Pero eso funciona como una hoja de ruta. En todo momento, finalmente, quien decido soy yo. Y por supuesto, tomar decisiones implica que también tengo que ser responsable de los efectos de mis decisiones. Cuando termine esta vida y vuelva a la luz, veré si lo que hice estuvo bien o no estuvo bien. Y si lo que hice, tendría que haber hecho esto, bueno, lo haré la próxima, ¿no? Y tendré que volver otra vez. De modo que no hay obligación, nada nos obliga a cumplir el plan a rajatabla. De hecho, todo el tiempo podemos estar cambiando el plan. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que muchas de las decisiones que hemos tomado han estado influenciadas por emociones no resueltas. Por ejemplo, si yo vengo con una culpa ya antes de encarnar, obviamente esa culpa me va a limitar, ¿no? Y si yo resuelvo esa culpa, resolver esa culpa también estaba en el plan original. Y si yo resuelvo la culpa, seguramente eso me cambia la vida. ¿Comprende lo que digo? O sea, resumiendo, nada me obliga a cumplir a rajatabla el plan original. Pero, al terminar la experiencia de esta vida, también voy a evaluar qué es lo que hice, ¿no? Si lo que hice estuvo bien o no. A lo mejor lo que hice estuvo bien. Y todos esos cambios están previstos también. Pero siempre asumiendo la responsabilidad y las consecuencias de mis decisiones. Sí, mi pregunta es en referencia a que muchas veces se habla de la gente cuando muere y revive, pues bueno, tiene unas experiencias. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, de las personas, perdón, es que estoy súper telefónica, de las personas que han sido entubadas, que son grandes sedados, que luego cuando se despiertan tienen recuerdos de cosas que han vivido durante ese tiempo. Mi pregunta es si es porque su alma ha estado buscando respuestas. Bien. ¿Te refieres a experiencias de cuasi muerte? No necesariamente. ¿Coma? No, o sea, es un gran sedado. Es decir, una persona que, bueno, tiene una enfermedad, ha tenido una enfermedad y lo han tenido que sedar de tal manera que, bueno, que queda dormido durante unos días. No tiene conciencia de que está aquí, pero en cambio cuando despierta tiene la conciencia de que ha tenido sueños y ha tenido experiencias, y mi pregunta es si eso es, no sé si llamarlo viajes astrales o porque su alma ha estado buscando a lo mejor unas preguntas, o sea que su vida lo han parado para que haga ese proceso de limpieza o de... Correcto. Muy bien. A lo mejor el alma de alguna manera provocó esa situación para tener esa oportunidad. ¿Qué pasa? Que al estar sedado, la mente ya no controla, ¿no? Y el alma se ve liberada, es decir, el alma se desprende del cuerpo y tiene experiencias. Algunas personas recuerdan, otras no. Si el alma buscaba respuestas, no sabemos si buscaba una respuesta en particular.
Lo que sí que el alma se ha visto liberada del control de la mente, del control del cuerpo, se ha emancipado y ha hecho una experiencia. Cuando vuelve al cuerpo es como despertar de un sueño. Te acuerdas de algunas cosas y no te acuerdas de todas. Esto es similar a lo que ocurre con el coma, en definitiva con la anestesia general. En la anestesia general el alma se sale del cuerpo, porque de alguna manera la anestesia provoca esto y al mismo tiempo ya no hay el control de la mente. ¿Qué es lo que sucede también durante el sueño natural? Que muchas veces uno tiene experiencias fuera del cuerpo, a veces las recordamos y a veces no. Es una experiencia de alma. Bueno, muy bien, les agradezco mucho que hayan estado aquí, que hayan tenido la paciencia de escucharme y bueno, ahí Rosa les ha repartido algunos folletos para interiorizarlos del curso que haremos aquí mismo la semana que viene y futuros talleres que desarrollaremos durante el año. Muchas gracias.